Bienvenidos a la Feria de la Ciencia y a estos 15 minutos que vamos a comentar brevemente cuestiones sobre la química. ¿Vosotros sabéis qué es la química? Sí. ¿Qué es? Es el estudio de los... Es la ciencia que se encarga del estudio de los distintos materiales. Más o menos. La química estudia la estructura, las propiedades y las características de todos los materiales, pero de eso también se encarga la física, por ejemplo, o la biología. La química tiene algo más especial, y es que se encarga de ver cómo unas sustancias se transforman en otras, y se transforman mediante reacciones químicas. Las reacciones químicas a veces van acompañadas de cambios de color. Por ejemplo, aquí tenemos, si alguien me ayuda, ¿lo sujetarías? Aquí tenemos un matraz con un poquito de agua. Vamos a añadirle un poquito de una sustancia química que se llama... Mira para allá, que es que lo están sacando. Una sustancia que se llama permanganato de potasio. ¿Cómo te llamas? George va a agitar un poquito el matraz. Y vamos a añadirle un reactivo químico que se llama glucosa. A ver si ocurre algo. Quédate aquí, si haces el favor. ¿Veis que va cambiando el color? A veces en las reacciones químicas cambian los colores. Y a la química no hay que tenerla miedo. Habéis visto que la glucosa es un chupa-chups. Lo otro es agua. Y entonces va dando una serie de reacciones que cambia el color. Si te sientas, gracias. Bueno, pues para eso estudiáis química. Para eso traducirlo con una serie de fórmulas que nos permiten entendernos todos cómo son las reacciones químicas. Y las reacciones químicas son muy variadas. Por ejemplo, esta reacción química que voy a intentar haceros aquí es un alambre de un metal que se llama magnesio. Mirad qué le ocurre al magnesio cuando le acercamos una llama. ¿Qué ocurre? Que muchas reacciones químicas, aparte de cambiar el color u otras propiedades, desprenden energía, en este caso en forma de luz. Esta luz que veis tan blanca es la que se empleaba antiguamente para los flash de fotografía. O, por ejemplo, una última reacción química que os voy a hacer es... Bueno, aquí veis cómo se escribiría esta reacción. Por eso en los colegios e institutos tenéis que aprender formulación, cómo se ajustan las reacciones, etc. Y por ejemplo, si yo pongo este metal, que es una chapita de zinc, y añadimos este producto que se puede comprar en el supermercado, y en el supermercado lo llaman agua fuerte, pero es un producto bastante peligroso, hay que tener cuidado. Es ácido clorhídrico concentrado. Pues mirad lo que le pasa al metal. Salen burbujas porque desprende hidrógeno y el zinc va desapareciendo. Todas las reacciones que os he hecho son reacciones que se llaman de oxidación-reducción. Son la base, por ejemplo, de las baterías que tenéis en el teléfono móvil, en el reloj, etc. Y todo esto es muy importante porque, aparte de estas que son un poco vistosas, yo me gustaría deciros, por ejemplo, cómo se obtiene esta sustancia que no sé si sabéis lo que es. Aluminio. Pues para obtener aluminio ha sido de los últimos metales en descubrir porque es muy difícil obtenerlo. El aluminio se obtiene de un mineral que se llama bauxita. Entonces, hasta el siglo XIX no se sabía cómo obtener este metal. Gracias a la química, este mineral que se llama bauxita se purifica por reacciones químicas
se obtiene esto, que es óxido de aluminio, y aplicando una corriente eléctrica a este material fundido, se obtiene el aluminio. ¿Qué diferencia hay entre la química y la ingeniería química? La química estudia esta transformación y la ingeniería química hace una fábrica para que se puedan hacer toneladas y podamos utilizar esto. Muchas gracias. Si te quieres quedar. Muy bien, pues hasta ahora, con ayuda de George, os he hablado de algunas características y reacciones químicas de oxidación-reducción y que intervienen en metales. Entonces, me gustaría que supierais también un poquito de metales que os sirve para hoy día. Por ejemplo, la química, ¿alguien sabe a partir de qué nace? La química nace aproximadamente en el siglo XVIII. ¿Y de dónde nace? ¿De qué otro? De la alquimia. Como dice George, la química nace de la alquimia. Entonces, durante siglos hubo personas que trabajaban para ver cómo unas sustancias se transformaban en otras y había una diferencia con la ciencia. Y es que ellos lo intentaban mantener secreto. El alquimista solo se lo comentaba a su discípulo. Con la ciencia, los conocimientos se difunden, como en esta feria, para que todo el mundo lo conozca. Pero se hablaba de la alquimia porque, por ejemplo, hasta el siglo XVIII solo se conocían 7 metales. Por ejemplo, el aluminio no era conocido. Entonces, en la antigüedad se conocían también 7 planetas, incluido el Sol. Se conocían 7 días de la semana. Pues todo eso está asociado en la simbología alquímica. Por ejemplo, aquí os he puesto un calendario donde veréis que cada día de la semana tiene su nombre y está dedicado a un dios romano. La Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. Y los alquimistas representaban esos dioses que estaban a su vez asociados a la Luna, al planeta Marte, el Sol, al astro Sol, etc. Lo asociaban a un metal. Y de ahí vienen los símbolos antiguos de los metales. Pero quiero que veáis que los utilizamos todavía hoy día. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el símbolo del día martes que corresponde al dios Marte? El hierro, muy bien. ¿Cuál es el símbolo de hierro? Un círculo con una flecha que representa el escudo del dios Marte y la lanza, porque Marte era el dios de la guerra. ¿Cuál es el símbolo de la diosa Venus, el planeta Venus y el viernes? El del cobre. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los espejos no eran de vidrio, los espejos eran de cobre pulido. Entonces, este símbolo representa el espejo donde la diosa Venus admiraba su belleza. ¿Qué os quiero decir con eso? Que hoy día, cuando el símbolo de lo masculino y lo femenino son estos, para un químico nos representa el cobre y el hierro. Entonces, si yo no sé de historia de la ciencia, no entiendo por qué el símbolo de lo femenino es un círculo con una cruz, es un espejo de cobre. Y Marte es el escudo y la lanza. Y ya hablando de metales, para terminar, porque tenemos que ser breves, me gustaría contaros una curiosidad y un orgullo. Y es que España es de los países que más elementos químicos y más metales ha descubierto. Somos el 8º país que más elementos y metales hemos descubierto a lo largo de la historia de la humanidad. Y os voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Para eso quiero que me ayudéis. Y quien me ayude luego le regalaré una tabla periódica un poco especial. A los demás también una tabla periódica, pero no tan especial. Mirad, el primer elemento que descubre España, ¿alguna voluntaria o voluntario? ¿Sale aquí? Sí. Póntelo. Mirar. Bueno, pues ponte ahí, sí. El primer elemento lo descubrió
el primer elemento español lo descubrió un joven sevillano que se llamaba Antonio de Ulloa. Y Antonio de Ulloa, con 19 años, que es la edad que podéis tener muchos aquí, incluso algunos de nosotros tenemos ya 6 o 7 años más, pues con 19 años se embarcó en una expedición científica internacional que tenía que descubrir un tema que obsesionaba a la ciencia de la época, y era si la Tierra estaba achatada por los polos o alargada hacia los polos. Los ingleses creían que, como había dicho Newton, la Tierra estaba achatada por los polos. Los franceses pensaban que estaba alargada por los polos. Pues entre el rey de Francia y el rey de España organizaron una expedición que consistió en medir un arco de meridiano cerca del Polo Norte, por Suecia, y en la zona del Ecuador. Entonces allí van matemáticos franceses, nuestro Antonio de Ulloa, 19 años, joven sevillano, que estaba estudiando para ser guardiamarinas, como marino. Y Antonio de Ulloa se pasa 9 años en esta expedición. Quiero que veáis cómo se podía calcular antes el arco de un meridiano, porque no había GPS, no había satélites, y lo medían todo por una técnica que se llama triangulación. Medían una longitud, un ángulo, otro ángulo, y recorrían todos los Andes haciendo varias decenas de kilómetros y veía la longitud. Después de 9 años, no solamente se solucionó el problema, sino que Antonio de Ulloa descubrió que una impureza que había por la zona del actual Ecuador y que hacía que el oro fuera muy malo, él pensó que era un metal y lo llamó platina porque parece plata. Después de 9 años vuelve, tuvo que bordear toda América hasta Terranova para coger corrientes adecuadas, y a la vuelta tuvo mucha suerte porque le cogieron presos unos piratas. Y tuvo suerte porque le llevaron a Inglaterra y allí explicó lo de la platina y todo eso, y gracias a esa aventura es el único elemento, el platino, que tiene nombre español. Platino, que significa parece plata. Un chino, una persona que sepa árabe, en ruso, en cualquier idioma, platino es pete. Platino, gracias a Antonio de Ulloa. El segundo elemento químico que se descubre por españoles... Póntelo, ponte este gorro. Tú te lo pones, esta boina. Lo descubren 2 hermanos. Ponte aquí, por favor. Lo descubren 2 hermanos que se llaman Fausto y Juan José Lúyar. Como podéis ver, eran vascos. Ellos nacieron en La Rioja, pero trabajaron en el País Vasco, en el Seminario Patriótico de Vergara. Después de haber estudiado en muchos países de Europa, porque eran también jóvenes brillantes como Antonio de Ulloa, y sacaron becas para recorrer toda Europa y estudiar, ellos descubrieron el único elemento que se ha descubierto en la península ibérica, que es el wolframio, que los químicos españoles nos gusta que le cojáis cariño y lo llaméis wolframio, porque en otros países con el mismo símbolo lo llaman tungsteno. Y dejamos para el final, porque van por orden cronológico, dejamos para el final el único elemento que ha descubierto un madrileño, como muchos de los que estáis aquí. Era un alumno también muy brillante que estudió en el Instituto San Isidro de Madrid. Y a ver si sabéis, aparte de que se educó también en países centroeuropeos, a ver si sabéis en qué país descubrió el tercer elemento español. En México, porque Andrés Manuel del Río, después de estudiar ingeniería de minas y química por muchos países europeos, fue de profesor durante varias décadas
al Instituto de la Minería de México y allí descubrió nuestro último elemento, que es el vanadio. ¿Sujetas? Gracias. Vanadio, que él se enfadó un poco, porque él descubrió el elemento en 1801. Y tenía un amigo que conocéis casi todos, que era Alexander von Humboldt, al que había conocido en Austria. Y von Humboldt fue a visitarle a México y Manuel del Río le dijo: creo que he descubierto un nuevo elemento químico. Llévatelo a Europa las muestras para ver si me dan la razón. Yo quiero que se llame eritronio, porque se pone de color rojo cuando forma compuestos. Pero von Humboldt vino a Europa y un gran químico francés dijo que se había equivocado, Andrés del Río. 30 años después, un grupo de científicos suecos descubrió el mismo elemento que del Río y le llamó como la diosa de la belleza escandinava, que es Vanadis. Andrés del Río se enfadó porque no se le había reconocido que había sido un descubrimiento de él, pero finalmente la comunidad científica internacional está totalmente de acuerdo en que el eritronio de Andrés del Río era el actual vanadio. Así que, en resumen, veis que la química es muy variada, la química tiene mucho que ver con la historia, y en España tenemos que tener, tampoco para presumir, pero sí para estar orgullosos, 3 elementos químicos que se han descubierto por científicos españoles. Pues muchas gracias a todos y ahora os daré una tabla periódica de recuerdo, ¿vale? Gracias.